No estará perdida aún la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén.
Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Oh sí, Señor, hoy nos levantamos como ese pueblo que quiere ofrecer delante de ti sacrificios de alabanza y de adoración, Señor. Hoy declaramos que nuestra confianza está puesta en Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Nos alegramos delante de ti, Señor, como se alegra el pueblo que está de fiesta, Señor. Gracias porque tú has traído alegría a nuestro corazón. Por eso hoy te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria de vida a tu nombre. Amén. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. ¡Hey, hey! La 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 la.
saltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Lara, lara, la, lara, 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 la, la. Lara, 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 la, la. Lara, lara, la, lara, 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 la, la. Lara, 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 la, la. Lara, lara, la, lara, 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 la, la. Lara, 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 la, la. Lara, lara, la, lara, 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 la, la. Lara, 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 la, la. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oh sí, amado Señor, hoy queremos confesar, precioso Dios, la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, lavándonos y limpiándonos de todo pecado, Señor. Declaramos que hoy tú oyes nuestra alabanza, nuestra oración, que sube delante de ti como grato olor, Señor. Gracias te damos, porque la abundancia de tu misericordia nos ha sido revelada. Por eso hoy te pedimos, Señor, que llenes este lugar de ti y que tú, Dios Todopoderoso, te manifiestes. Amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Oh sí, amado Señor, en este momento nos preparamos para oír tu voz, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que fluyas con toda la libertad, que uses la vida de tu siervo, el pastor, y que a través de él tú nos hables tu palabra, Señor, que la palabra le sea revelada y que nosotros la atesoremos y la pongamos por obra. Lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, verso 22. Dice: entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos nuevamente delante de ti, exaltando, glorificándote, dándote honra, honor a ti, Señor, y pidiéndote que por medio de esta palabra nos enseñes, traigas sabiduría a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo, que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Mateo está narrando el momento en el cual, como claramente lo dice, le llevaron a una persona que tenía una afección en su cuerpo físico, y era que era invidente, no podía mirar y tampoco podía oír, por lo cual es una persona ciega y sorda, así se los conoce. Sí, eso es un síndrome, no recuerdo, Ushler, creo que así se llama. El hecho es que aparte de que estaba con esa condición física, la persona tenía un demonio, y
conforme lo que nosotros leemos en el Evangelio según San Mateo, la causa de la imposibilidad de que esta persona pueda mirar y pueda oír y pueda hablar era el demonio que tenía adentro, que poseía esta vida. Pues para nosotros es algo que causa mucho asombro y además podríamos decir es hasta cierto punto inverosímil. O sea, es difícil de creer que por cuenta de un demonio, de un espíritu inmundo o de un espíritu maligno, esta persona sufra esa grave afección de ser ciega, sorda, muda. El hecho es que la palabra lo dice y nosotros lo debemos creer con sencillez de corazón, así como lo creyeron los que fueron testigos, las personas que estaban en ese momento presentes, ¿sí? Porque vieron a la persona que tenía la doble afección, la afección en su cuerpo físico o natural y la afección espiritual, y dice que ellos se llenaron de asombro, quedaron atónitos y decían, ¿será este el hijo de David? Recordemos que Israel estaba en ese momento esperando a un descendiente de David que sería el Mesías, que traería liberación a su pueblo Israel. Y pues en general la reacción de la gente que quedó atónita, o acá en la Nueva Traducción Viviente dice que quedó llena de asombro, pues es una reacción normal, es entendible y podemos decirlo, es una reacción de fe. La gente reaccionó positivamente a esa señal tan extraordinaria que acababan de ver de parte del Señor Jesús. Lo estaban considerando como el descendiente de David, como el Mesías que habría de venir. Consideraron esa posibilidad y, como les digo, está bien. Sí, ¿por qué digo que está bien? Porque hubo otro grupo de personas que escucharon lo que acababa de suceder. Me refiero a los fariseos, porque aquí así lo dice, pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y acá en la Nueva Traducción Viviente dice, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Esta reacción y este comentario del grupo de fariseos que se enteró de la noticia, pues es una reacción pésima, no hay otro calificativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues primero fue un hecho cierto, fue un hecho que muy poderoso, muy llamativo, podríamos decir entre comillas escandaloso, ¿sí? Porque pues fue una sanidad y una liberación espiritual en una persona que no podía pasar desapercibida. Y como les decía al principio, hubo un grupo que reaccionó bien, reaccionó con fe, y hubo otro grupo, el de los fariseos, que tuvo una pésima reacción cargada de incredulidad, y no solamente de incredulidad, sino de maldad. ¿Por qué? Porque le estaban atribuyendo el poder que el Señor Jesús utilizó para la sanidad y para la liberación, no al Espíritu de Dios, sino a Satanás. Y eso pues nosotros lo hemos visto en otras ocasiones, eso es una blasfemia. Y mire algo, si reconocían que aquella persona había recibido la sanidad y la liberación por medio del Señor Jesucristo, pero lo que no recibían era que ese poder para la sanidad y la liberación venga de parte de Dios. ¿Por qué eso?
inexplicable. Yo me atrevería a decir, porque le tenían una bronca y una envidia terrible al Señor Jesús. Y esa bronca y esa envidia pues hacía que ellos hicieran o emitieran unos juicios completamente errados, ¿sí? Hacía que emitieran unas blasfemias prácticamente. Y aquí en los versos 34 y 35 del mismo capítulo 12 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Estas palabras que el Señor Jesús les dirigió a los fariseos, a quienes habían dicho que Él tenía poder dado por Satanás para sacar a los demonios, miremos que son fuertes, porque los está tratando como víboras, como una generación de víboras, y les dice cómo pueden hablar lo bueno siendo malos. Y entonces aquí el Señor Jesús ya toca una parte que es bien importante. Les decía que la reacción de los fariseos era una reacción de incredulidad y de maldad, ¿sí? Y aquí el Señor Jesús lo está confirmando, de maldad en el corazón, porque dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué nos está diciendo? Que esta gente, los fariseos, por más religiosos que se consideraran a sí mismos y por más piadosos que se consideraban y que esperaban que la gente así los considere, no eran sino unas personas con un corazón malo, con un corazón completamente corrompido, con un corazón completamente dañado. Y continúa diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos acababan de blasfemar. ¿Por qué salieron de la boca de los fariseos, de los religiosos? ¿Por qué salieron blasfemias? Porque eso era lo que tenían en su corazón. Porque ese tamaño de maldad tenían en su corazón, blasfemias contra Dios. Por eso recordemos que el Señor Jesús en otra ocasión les dijo sepulcros blanqueados. ¿Sí recuerdan? Sí, así los trató. Ustedes no son sino unos sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonitos, muy adornados, muy vistosos, pero por dentro no están sino llenos de muerte, de huesos de muertos. Así los trató. ¿Por qué? Porque ameritaba que el Señor Jesús los trate así. ¿Por qué? Porque estaba tratando, estaba descubriendo, estaba llegando a la maldad de estos corazones. Claramente dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y mire cómo continúa. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces aquí ya podemos entender algunas cositas. Importantísimo que nuestro corazón sea bueno, que nuestro corazón sea un corazón renovado primeramente o limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante eso. Cuando nosotros tenemos conciencia de la obra de Cristo, cuando tenemos conciencia que nuestros pecados han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, eso deja a nuestro corazón en una mejor condición. Aparte de que lo deja ante los ojos de Dios limpio e inocente, deja a nuestro corazón blando. ¿Para qué? Para que podamos acto seguido recibir la palabra de Dios que convierte el alma.
¿Listo? Entonces es bien importante que nosotros, los creyentes, usemos la sangre de Cristo sobre nuestro corazón. Y cuando eso sucede, hay algo en el corazón, y es que, digámoslo así, cuando nosotros oramos, cuando buscamos a Dios, nuestro corazón, aparte de que se purifica, se ablanda y, digámoslo así, se vuelve bueno, ¿sí? Y por eso es que no es extraño que en muchos creyentes se encuentre cierta ingenuidad. Por ejemplo, en los muchachos, en las muchachas que desde niños se han levantado en la iglesia, profesando la fe, sirviendo al Señor, dedicados, entregados, y en uno mismo, uno no se imagina que haya tanta maldad en el mundo y en los corazones del hombre incrédulo. Eso es muy notorio. La limpieza, el ablandamiento del corazón es un proceso que se da siempre y cuando nosotros hagamos una buena profesión de fe, o sea, con búsqueda de Dios, con obediencia, como lo veíamos en el devocional de ayer, entregándole el control de nuestra vida al Señor, sometiéndonos a la autoridad del Señor, a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad del Espíritu Santo. Por eso en el verso 33 dice del Evangelio según San Mateo, dice: si el árbol es bueno, su fruto es bueno; si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Listo? Estas personas, estos fariseos, que ante semejante milagro que hizo el Señor Jesucristo, lo único que pudieron decir era que estaba dominado que el Señor Jesús estaba dominado o estaba utilizando el poder de Satanás. Ya podemos entender, eran personas malas y por eso hablaban esas malas palabras. Cuando digo a malas palabras no me refiero a groserías ni palabras obscenas, me refiero a palabras cargadas de maldad. ¿Sí? Uno no necesariamente cuando habla malas palabras lo puede hacer o se refiere a palabras groseras de grueso calibre, como las conocemos, no, sino que cuando se habla injusticias se está hablando malas palabras. Y recordemos, las palabras de Dios, ¿cómo son? Las palabras de Dios no son malas, son al contrario, son palabras buenas. ¿Listo? Entonces, estas personas, los fariseos, y cada uno, mejor dicho, va a hablar de lo que tiene en su corazón. Y a una persona se la conoce o una persona se da a conocer por lo que habla. Y mire que ahora es muy frecuente, ahora es muy fácil más bien, conocer el pensamiento y conocer los contenidos del corazón de las personas. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Es facilito, como todas las personas opinan en las redes sociales. Yo con frecuencia hago eso. Cuando me llama la atención alguna opinión de alguien, cuando miro alguna noticia, miro el perfil y mire que eso no falla, es equivalente, ¿sí? O es un reflejo más bien. Uno lee el comentario, a veces son comentarios durísimos, en ocasiones uno dice, bueno, pero ¿por qué hablan así? ¿Por qué utilizan palabras malas para referirse a algo que pues pueda que no esté bien, pero que no hay que atacar tan horrible? Y uno mira el perfil y ahí se da cuenta, ¿sí? De las personas, cómo piensan, cómo se expresan, los valores
uno se da cuenta de los valores de las personas y por qué los valores y por qué uno debe considerar los valores de las personas. Porque resulta que en la palabra de Dios hay un verso que dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y de los que a lo bueno llaman malo. Ay de los que ponen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. ¿De acuerdo? Entonces, mire que uno lo que puede hacer es, a través de esto que les digo, es afianzarse más en la palabra de Dios, afianzarnos más, o eso me sucede a mí. Cuando yo miro así alguna noticia, algún comentario sobre una noticia, yo miro el perfil y me afianzo más en la palabra de Dios. Es como que si lo que estuviera oyendo, leyendo o mirando corroborara la verdad de la palabra de Dios. Y es que mire que la palabra de Dios aquí es muy sencilla. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo. Si el corazón está bueno, del corazón, de la boca van a salir palabras buenas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón es malo, eso va a salir. ¿Por dónde? Por la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Listo? Y mire, uno que ve con mucha frecuencia, con muchísima frecuencia, o lo que más se ve, la característica fundamental que uno encuentra en las expresiones de las personas, tanto verbales como escritas, es rebeldía. Y la rebeldía es una temática que la palabra de Dios la desarrolla abundantemente, floridamente, podríamos decir. La palabra de Dios habla a través de diferentes libros, de diferentes personajes, autores, acerca de la rebeldía. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene mucha importancia en las Santas Escrituras, porque es la antítesis de lo que Dios quiere para su pueblo y de lo que Dios ha querido para su creación. ¿Listo? La rebeldía es un tema que nosotros las Santas Escrituras desarrollan muy bien, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Miremos por favor lo que dice en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 16. Dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Este pasaje nos está diciendo lo que debe abundar en nuestro corazón, ¿sí? Porque la palabra de Dios es muy clara. Lo leímos hace unos instantes en Mateo capítulo 12, en los versos, en el verso 34 debe ser. Dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué debe abundar en nuestro corazón conforme a la epístola a los Colosenses? Para que nuestras palabras sean buenas, ¿qué debe abundar en nosotros? Pues, por supuesto, las buenas palabras de Dios. Por eso aquí dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y esta temática la ha tratado bastante nuestro apóstol, porque es muy, muy importante, y sobre todo últimamente la ha tratado. Él nos ha dicho: de lo que uno tiene en abundancia en el corazón,
de eso va a hablar la boca. Y por eso es tan necesario, tan importante, imperativo, que nosotros le dediquemos tiempo a la lectura y al estudio de la palabra de Dios, y que memoricemos, como tantas veces les he dicho, los versos que a usted le gusten, que le llamen la atención, subráyelos, repítalos, guárdelos en su corazón, atesórelos dentro de su corazón, póngalos en práctica, declárelos permanentemente. Eso produce limpieza, una limpieza progresiva en el corazón. Eso lleva nuestro corazón de la condición de maldad a la condición de benignidad. Que nuestro corazón deje de ser malo, duro, incrédulo, a un corazón blando, a un corazón benigno, a un corazón crédulo, que crea la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Eso, como le digo, es un proceso que cada cual lo tiene que procurar, tiene que esforzarse por leer la palabra de Dios, porque así lo dice Colosenses 3:16. Le repito, la palabra de Cristo abunde en abundancia, que habite en abundancia. Mire cómo dice, habitar es que la palabra de Dios esté ahí, ocupando los espacios en nuestro corazón. Y recordemos que la palabra de Dios no es una palabra muerta, sino es una palabra viva. Podríamos decir que la palabra de Dios viva en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Dios vive o mora o habita en abundancia en nosotros, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Con qué? Con la sabiduría que da la palabra de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice, cantad con gracia. ¿A qué se refiere? Cantad con corazón agradecido al Señor. Cantad con acción de gracias. Que nuestros cánticos al Señor sean cánticos de alegría y ante todo cánticos de agradecimiento. Y mire lo que dice aquí, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Aquí hay que hacer un paréntesis corto. Nuevamente, mucho cuidado con la música mundana. ¿Sí? La música mundana tiene un contenido espiritual muy lesivo para las almas. Haga de cuenta que usted o yo leemos la Escritura, oramos, recibimos la palabra de Dios, la administración del Espíritu Santo, y eso deja nuestro corazón, ya le decía, mejor, limpio, blando para la palabra de Dios, lo deja con fe. Y si uno sale de buscar a Dios y se pone a escuchar música mundana, pues ¿qué va a pasar? Que es como echarle un baldado de agua sucia, ¿sí? Nuevamente al corazón. Recordemos que la música tiene el poder para mover cosas en nuestro corazón, recuerdos, anhelos, deseos, alegrías, tristezas, nostalgias. Muchas cosas mueve, así como mueve la palabra de Dios en nuestros corazones, así como mueve muchas cosas bonitas cuando las recibimos bien. También la música mundana, la literatura mundana. Mucho cuidado con eso. La literatura mundana, los libros, novelas escritas por autores incrédulos. Eso mueve muchas cosas
en el corazón que no son buenas. ¿Listo? Hay que ponerle mucha atención a eso, especialmente a la música. Las personas que están sirviendo al Señor, las personas que sirven en la alabanza, en las danzas, en las liberaciones, por favor, mucho cuidado. De lo contrario, uno va a avanzar. Si no se tiene estos cuidados, la persona avanza un paso y exponiéndose a la música mundana, a la literatura mundana, sin necesidad. Aquí aclaro, hay personas que por su estudio, que por su trabajo deben, por ejemplo, un profesor de literatura, pues tiene que manejar eso. Sí, la literatura mundana hace parte de su trabajo. Sí, ese es un caso. Otro caso es el que voluntariamente, en lugar de escoger leer la palabra de Dios, prefiere leer un libro, una literatura mundana de cualquier índole. ¿Listo? Cierro ese paréntesis. Mucho cuidado, porque lo que se trata es de avanzar. Les decía, si uno se expone a los contenidos en la música, en la literatura, en la televisión, en el cine, yo no digo que se vea un programa, que se vea una película, no, obviamente hay que escoger los contenidos, no vayan a escoger esas películas de terror, porque eso es terrible lo que contiene eso. Sí, eso apaga, es como echarle agua al espíritu. ¿Listo? Uno debe tener un cuidado en cuanto a su condición espiritual. Por eso lo dice aquí Colosenses, ¿sí? Cantando con agradecimiento en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Que el fruto de nuestros labios sean alabanzas para el Señor. Que el fruto de nuestros labios confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el fruto de nuestros labios exalten al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro Libertador, a nuestro Redentor, a nuestro Abogado, a nuestro pronto auxilio, a nuestra roca fuerte, a nuestro Proveedor, a nuestro Defensor. Que nuestros labios exalten a nuestro escondedero. Todas esas palabras están, lo que acabo de decir, están en las Santas Escrituras. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la invitación de la palabra? Que el fruto, el trabajo, el funcionamiento, la labor de nuestros labios sea para exaltar, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Salmo 119, verso 13, en la Nueva Versión Internacional dice, con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Mire, con los labios proclama los juicios de Dios. Pero para poder hacer eso, para poder proclamar los juicios de Dios, primero uno tiene que conocer los juicios de Dios y, por supuesto, conocer a Dios. ¿Listo? Uno tiene que conocer las sentencias, los decretos, los principios espirituales, las leyes espirituales, las buenas palabras de Dios, las palabras de gracia del Señor Jesucristo. Hay que conocerlas, las palabras tiernas de Dios para nosotros, debemos conocerlas. También las palabras de exhortación, debemos conocerlas, las palabras de victoria, las palabras de Dios que le aseguran la victoria a su pueblo, tenemos que conocerlas. Las palabras que le decía aseguran la victoria para nosotros, debemos declararlas. En este tiempo, con mucha frecuencia, casi a diario,
viene a mi mente en este tiempo, en estos días de paro, que ya no sé ni cuántos llevamos de paro nacional, viene a mi corazón y sale de mi boca. El fruto de mis labios es una palabra que está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 3, en el verso 10, que dice: díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus labios. Y eso lo repito y lo repito y lo declaro, y ahora se lo declaro a usted. Justo, tranquilo, le irá bien, comerá del fruto de su esfuerzo, del fruto de su trabajo. Así dice la Escritura. Y esa es una palabra que trae victoria a su pueblo. ¿Listo? En esas palabras son las que nosotros tenemos que guardar y, como dice aquí, proclamar. Proclamar. Con mis labios proclamo todos los juicios que has emitido. Ese es un juicio de Dios. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su trabajo. Ese es un juicio de Dios. Y yo proclamo ese juicio de Dios con mis labios a mi favor. Proclamo ese juicio de Dios con mis labios a favor de la iglesia Torrefuerte. Proclamo con mis labios ese juicio de Dios a favor de la iglesia Genesaret y de las familias de la iglesia. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su trabajo. ¿Listo? Mire que esto tiene una aplicación extraordinaria, muy práctica y muy poderosa, por supuesto. La victoria que esto trae a nuestras vidas es maravillosa. Dice en el Salmo 34:1, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre le alabarán. ¿Por qué nuestros labios, o cuándo mejor, cuando nuestros labios alabarán al Señor? Cuando la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos abundante palabra de Dios en nuestro corazón, eso no se puede detener. Haga de cuenta, cuando el corazón está lleno de palabra de Dios, eso es como una olla hirviendo que empieza a rebosar. ¿Listo? Así es una olla, eso, la ebullición, empieza a brincar, a saltar el agua. Por eso dice que de su interior correrán ríos de agua viva, saltarán para vida eterna. ¿Listo? Por eso es tan importante llenarse de la palabra de Dios. Ahora es muy fácil. Cuando usted esté en su casa, ponga la palabra de Dios en audio, ponga una predicación en audio. Yo ayer llegué del culto, me puse a trabajar en la parte administrativa de la iglesia y fui escuchando la predicación que dio nuestro apóstol el día domingo. Muy buena, excelente. Tenemos esas ventajas. Esas facilidades nos las da el Señor para que las aprovechemos cuando usted vaya en su carro. Deje de escuchar tanta noticia, porque más bien tenga su música cristiana o la palabra de Dios y escuche la palabra de Dios. Le garantizo, su alma queda mejor. Porque si se dedica a escuchar noticias todo el día, a prender el radio o la grabadora y todo el día escuchando noticias, hermanos, provoca acostarse a dormir y no despertarse, porque las noticias no son buenas. ¿Y por qué digo esto así con tanta libertad? Porque el Señor me llamó por su gracia y su misericordia para que les dé buenas noticias. Y el Evangelio son buenas noticias, no son malas noticias. Y estas buenas noticias que trae el Evangelio a nuestras vidas, debemos, ojalá, escucharlas todo el día y meditarlas todo el día y proclamarlas todo el día. Aquí en Colosenses capítulo 4, verso 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder
a cada uno. Mire, cuando dice sean vuestra palabra siempre con gracia, cuando nosotros nos refiramos o estemos hablando con otras personas, pues hagamos uso de la gracia en las palabras. ¿A qué me refiero? Tratemos bien a las personas. Por medio de la palabra, concedámosle ese favor inmerecido que nosotros hemos recibido. Lo que hemos recibido por gracia, transfirámoslo a las otras personas. Tratemos al prójimo con favor inmerecido. De eso se trata. Así no se merezca la persona algo de nosotros porque es una persona desconocida. Tratemos a esa persona con bondad, que nuestras palabras estén cargadas de bondad hacia el prójimo. ¿Listo? Dice sazonada con sal. ¿A qué se refiere o cómo lo podemos entender? Que dejen un buen sabor en quien nos escucha, que las personas que escuchan nuestras palabras con gracia, con amabilidad, con consideración, pues queden con un buen sabor, como que si hubieran recibido un alimento agradable, un sabor dulce, un sabor deleitoso en sus bocas. ¿Listo? De eso se trata. ¿Cómo se logra todo eso? Cuidando el corazón. Ya le digo, cuidando el corazón, porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Vamos a dejar ahí. Oremos para que hoy se pueda hacer culto en la noche. Ya llevamos un mes, creo que por las manifestaciones, por la prudencia que hay que tener en este tipo de situaciones, no hemos podido hacer culto los miércoles. No he elaborado lista porque pues nos hemos quedado, valga la redundancia, con la lista. Entonces, más bien si se puede hacer culto, el que quiera asistir bien pueda. Yo les diré, si vamos a hacer culto, asistan los que deseen y puedan hacerlo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo los tributos de tus hijos. Señor, gracias porque tú has sido bueno, generoso, amplio con nuestras vidas, con tus hijos, con esta familia tuya, con la familia de Dios. Tú has prodigado en abundancia, Señor. Has prodigado la bendición oportunamente para cada uno de tus hijos, Señor. Yo bendigo esta siembra en el nombre de Jesús. En esta mañana te invocamos, Señor Jesucristo. En esta mañana te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. En nuestros labios hay palabras de gratitud para ti, Señor. Hay fruto de labios que confiesan la grandeza, el poder, la magnificencia, la benignidad, la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Te decimos, Señor, de corazón que estamos agradecidos contigo por el cuidado que has tenido con nosotros, con nuestras familias. Personalmente, como pastor, te agradezco por la iglesia Genesaret, por la iglesia Torrefuerte. Te pido, Señor, un cuidado especial, que tú sigas cuidando especialmente a esta iglesia, Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios guardando, que sea el Espíritu Santo de Dios protegiendo, que sea el Espíritu de Jesucristo librando, trayendo sanidad, liberación, abriendo las compuertas de los cielos, y que vengan sobre Genesaret y Torrefuerte toda buena dádiva, todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay varianza ni sombra de cambio, Señor, porque tú eres el mismo Dios bondadoso, el mismo Dios generoso, el mismo Dios clemente y misericordioso. Tú no cambias, Señor, tú eres inmutable, Señor. En esta mañana oramos por nuestros apóstoles,
por todo este ministerio, oramos por el señor presidente, oramos especialmente por Israel, Señor, para que tú la guardes y la cuides. Oramos por la paz de Colombia, Señor, que haya paz en Colombia en este día, por favor, que en el nombre de Jesús no hayan disturbios, no hayan heridos, no hayan muertos. Espíritu de Dios, lleva al buen juicio a las personas, preferiblemente que se abstengan de participar, de exponerse, que no se olviden que el virus está vigente todavía, estamos en pandemia, que cuiden sus vidas, cuiden sus familias, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.